Hola, muy buenos días hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en este día, 6 de septiembre ya, mes patrio. Vamos a comenzar con nuestro culto el día de hoy. Las recomendaciones de siempre. Les voy a mandar su orden de culto como este que tengo aquí en mis manos. Va a llegar a través de WhatsApp y el link para que puedan ver el sermón de este día. Pues continuamos con la carta a los Efesios en su capítulo número 6. Vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 8, así es de que vamos a darle lectura a la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, agradecerte, Señor, el tiempo que nos prestas para poder ver estos videos, para poder estar en un culto virtual, Señor, y Padre, glorificarte y alabarte y conocer más de ti, Padre Santo, para llevar una vida de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo aquello que hemos estado aprendiendo, Padre. Y te rogamos, Señor, que pronto, Señor, pase esta pandemia y que cada uno de mis hermanos sea guardado, Señor, de esta enfermedad. Señor, ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos, Padre. Nos ponemos en tus manos rogándote tu bendición, Señor, rogándote que tú nos des el entendimiento para que podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estimados hermanos, continuamos hoy con el último capítulo de esta epístola a los Efesios que escribiese el apóstol Pablo. En los primeros versículos de este capítulo número 6 tenemos la relación del soldado. Luego, en el versículo 10 al 12, se describe al enemigo del soldado. Posteriormente, en el versículo 13 al 18, vemos la protección del soldado. Después, en los versículos 19 al 22, vemos el ejemplo del soldado, y como podemos ver, el apóstol Pablo fue un buen soldado de Jesucristo, y finalmente tenemos la bendición del soldado en los versículos 23 y 24. Esto prácticamente hace 8 días lo comentamos. La primera parte del capítulo se inicia con instrucciones para los hijos, padres, siervos y amos. Estos pueden parecer ajenos a la vida del soldado. Sin embargo, la preparación de un soldado no comienza en un campamento militar. Más bien comienza cuando el niño es pequeño, y esto es en el hogar. Lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes hoy en día es que, y no solamente de los jóvenes, sino también de algunos adultos, es que cuando eran niños no recibieron una formación apropiada en sus hogares, y su preparación adecuada
requiere disciplina. Hoy podemos ver cómo a través de la escuela, a través de los consejos que algunas personas dan, es de que el no corregir a los hijos, el de no llamarles la atención, el de no disciplinarlos, porque esto les va a traer problemas en su edad madura, y esto es completamente diferente a lo que la palabra de Dios nos indica y nos habla acerca de la disciplina para hacer hijos rectos. El primer versículo del capítulo 6 que hace 8 días comenzábamos a ver es las relaciones del soldado. El primer versículo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice que es justo porque está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una actitud justa porque Dios lo ha dispuesto de esta manera. La primera lección que un soldado debe de aprender es la obediencia hacia quienes tienen la autoridad sobre él, porque tiene que obedecer órdenes. Esta preparación básica se aprende en el hogar. No hay otro lugar. Después de que el soldado ha aprendido a obedecer, entonces está en una posición en la que puede ser ascendido de grado a un oficial, en el cual él puede dar órdenes. Para que cada uno de nosotros podamos dar órdenes, primero debemos de aprender a obedecer. Y es algo que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo. No nos gusta obedecer, no nos gusta que nos den órdenes, no nos gusta que nos manden. Como les volví a decir, les dije hace un rato, el entrenamiento básico se recibe en el hogar por medio de la relación entre los padres y los hijos, y después estas relaciones laborales que se dan entre empleados y jefes. La victoria de la vida cristiana es ganada en el hogar y en el puesto de trabajo. Ahora veamos el el versículo 2 y 3, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Creemos que ya hemos aprendido los 10 mandamientos y que ellos no son una norma para la vida cristiana hoy en día, para la vida que se está viviendo en la gracia. Pero ello no quiere decir que uno no pueda quebrantarlos. Por ejemplo, un joven en su hogar tiene que honrar a su padre y a su madre, y todos tenemos que honrarlos a ellos durante toda su vida, por medio de la vida que vivimos. Es interesante observar que todos los mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, con excepción al que se refiere al día del sábado, el Sabbat. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre lo encontramos en Éxodo 20, versículo 12. Y esta promesa es repetida aquí, en el primer mandamiento con promesa. Los mandamientos prometieron algo para el caso de que no fueran obedecidos, pero no prometieron nada si eran cumplidos. Creemos que hay 2 ejemplos en las Sagradas Escrituras de aquellos que no siguieron este mandamiento y cuya vida fue bastante corta. El primero lo encontramos en la vida de Sansón y el segundo en la vida de Absalón. Sansón, un juez, murió cuando era muy joven. Absalón se rebeló contra su padre y lo mataron siendo joven. Notemos ahora lo que dice el versículo 4. Y no provoquéis, y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note usted aquí, querido hermano, querido oyente, criadlos criadlos en disciplina y amonestación o instrucción. Hay que criarlos según la disciplina y la instrucción de Dios, del Señor, conforme a su palabra. Ningún mandamiento como este fue dado a los padres que estaban bajo la ley. Es que bajo la gracia siempre existe una responsabilidad mutua y obligaciones interactivas. Un padre no debe de desahogarse una disposición mala sobre su hijo o castigarle cuando hay exceso de enojo o de cólera. La obligación de los padres es la de enseñar a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y la de vivirlas. No solamente enseñarles, porque somos muy dados a eso, que les decimos, mira, la Biblia dice así, la Biblia dice así, pero nosotros no lo cumplimos, nosotros no lo practicamos. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos cumplan o practiquen lo que dice la palabra de Dios si nosotros no lo hacemos? Debemos de tener mucho cuidado de vivir la Sagrada Escritura como se nos dice, de obedecer. Aquí cuando se nos dice que no se debe de irritar a un hijo, y como creyente, estimado oyente, estimado hermano, usted debe de vivir en un lugar como creyente. A veces los irritamos porque nosotros no vivimos como creyentes. Estamos fuera de esos lineamientos que se nos han dado. Y cuando queremos corregir a nuestros hijos es cuando los irritamos porque nosotros no hacemos lo que estamos predicando, lo que estamos recomendando. Ahora, los hijos no deben de ser irritados o provocados a sentir ira. Pero esto no quiere decir que ellos tengan que ser tratados como si fueran débiles o demasiado delicados. El escritor del libro de los Proverbios tuvo mucho que decir acerca de esto. Él dijo en el capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 18, también podemos leer, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. En el capítulo 22 volvemos a encontrar en el versículo 15 de Proverbios, leemos, dice, la necedad está ligada al corazón del mundo. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. También en el capítulo 23 del mismo libro, en el versículo 13 y 14 nos dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con vara y librará su alma del sepulcro. Y por último, la cita de Proverbios 29, 15 al 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Se cuenta del padre que castigaba a su hijo y le decía, hijo, esto me duele más a mí que a ti. A lo cual el muchacho le contestó, sí, pero no en el mismo lugar. Un hijo nunca deberá ser castigado cuando uno de sus padres está enfadado. Tengamos mucho cuidado, porque somos muy dados a esto, que castigamos cuando estamos enojados,
cuando nuestro estado de ánimo no es el más tranquilo que se podría decir. Y cuando esto pasa, claramente podemos hacer o decir cosas que después nos podemos arrepentir. Ello está claramente expresado en este pasaje. Nunca pues se debe de provocar e irritar a un hijo, lo cual ocurrirá si él ve que estamos simplemente desahogando nuestro enfado o una disposición o una actitud negativa hacia él. Se trata de ejercitar una disciplina que logre el propósito de corregir, es decir, correctiva, no vengativa, que son dos cosas muy diferentes. Recordemos la cita que leímos en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un hijo en un lugar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo y para que sea fortalecido cuando tenga que enfrentarse al sistema de valores imperantes en el mundo. Todo padre debería de tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Recordemos la frase del versículo 4. Criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Observemos una vez más que se trata de la disciplina del Señor. Eso quiere decir que la disciplina y la instrucción tienen que ser administradas en el nombre del Señor. Esto es importante. El apóstol Pablo trató el tema de la sumisión primero en el hogar, en la relación entre marido y mujer, y después en la relación entre padres e hijos. A partir de ahora veremos que salió de la esfera del hogar hacia la calle, al mundo de las relaciones laborales. Se trata de una situación diferente porque en este ámbito no existen los vínculos de amor, pero como es en el caso del hogar. Sin embargo, los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu Santo tendrán que ser sumisos entre sí. Ahora vamos a leer los versículos 5 y 8 al 8. Tenemos de este tema de los siervos. Dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno haga, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos o esclavos, dice aquí, obedecer a vuestros amos terrenales, o sea, aquellos que están bajo autoridad, están aquí en este mundo y deben de servir con temor y temblor, es decir, con respeto. Otra versión del versículo 6 lo traduce así: no lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, es decir, tratando siempre de impresionar al jefe. El servicio debe de efectuarse como siervos de Cristo, buscando sinceramente la voluntad de Dios. Y es algo, hermanos, que debemos de hacer siempre. Todo lo que hagáis, hacedlo como si fuera para el Señor. No tratando de quedar bien con nadie, sino que como si quisiéramos quedar bien con el Señor. Hay una responsabilidad propia del creyente que trabaja como un empleado y otra responsabilidad sobre el que desempeña la función de jefe. En los días de Pablo había una división mucho más marcada de la que hay ahora, pues se trataba de una relación entre un esclavo y un amo. Recordemos que toda esta sección comenzó en el capítulo 5:21, que decía: someteos unos a otros en temor de Dios. Se estima que la mitad de la población de 120 millones de personas del Imperio Romano eran esclavos. El cristianismo nunca
atacó el mal de la esclavitud en general, como sistema. Pero hay que destacar que llegó hasta el esclavo en su degradación y le elevó, reafirmando su libertad en Cristo. La misma naturaleza del Evangelio condenó a la esclavitud, como el tiempo quebró los grilletes que se colocaban en los pies de los esclavos para impedirles andar, y las cadenas de sus mentes y almas. Multitud de esclavos creyeron en Cristo, como podemos ver en Romanos 16, donde muchos de los nombres mencionados eran esclavos o miembros de la guardia pretoriana, que era la guardia de los emperadores romanos. De esa manera, el cristianismo, al establecer una relación entre las personas como miembros de la familia de Dios, destacó que el principio que sustentaba la esclavitud estaba equivocado. En el versículo 5 que hemos leído dice: esclavos, obedeced a vuestros amos. El mandato a obedecer revela que el cristianismo no instigó una revolución contra la injusticia practicada de la esclavitud. Más bien predicó un evangelio que era más revolucionario que cualquier otro sistema. Las revoluciones en general siempre han tenido efectos colaterales negativos, dejando odios y resentimientos que se han prolongado por muchos siglos. El Evangelio de Cristo ha derribado toda pared intermedia de separación, la cual en nuestro tiempo equivale a los prejuicios y discriminaciones raciales que existen y enfrentan a unas razas con otras, y ha reemplazado esa barrera de separación por el amor fraternal. Un cristiano no lo es solo por haber hecho una profesión de fe por Cristo. Consideremos así un hijo de Dios, y por asistir a una iglesia los domingos. Si eso es o no un cristiano verdadero, se podrá evidenciar por su lealtad hacia quienes tienen autoridad sobre él en el mundo laboral, hacia su familia en el hogar, en la vida del hogar, y hacia quienes tienen autoridad espiritual sobre él en la iglesia. Cuando alguien que profesa ser cristiano es desleal en estas áreas de la vida, lo más probable es que también sea desleal en su relación con Cristo, y con toda la seguridad no será un testigo efectivo de Cristo. Consideremos esto, queridos hermanos, porque muchos de nosotros hemos sido desleales, no solamente con las personas que están al frente de la iglesia, sino desleales hasta en la misma familia y en el hogar. Decimos que somos cristianos y hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo número 6 exhorta a la obediencia a los amos terrenales, aclarando que la esclavitud se aplicaba a la parte física, al cuerpo del esclavo, y no a su alma. La obediencia debía practicarse con respeto, temor y sinceridad. Esto no implicaba rebajarse a una actitud baja y despreciable del servilismo o adhesión ciega a la autoridad del amo. Quería decir que debían de tratar al amo con respeto y dignidad. Y añadió el apóstol: con sencillez de vuestro corazón, es decir, con sinceridad, sin ninguna sombra de doblez, sin falsedad, sin halago ni adulación fingida. Actitudes estas que jamás deberían de estar presentes en la vida de un cristiano. La obediencia del esclavo debía practicarse como si fuera Cristo mismo, a Cristo mismo. Esto muestra que el esclavo había sido elevado desde una indigna condición de degradación en la cual trabajaba lo menos posible con resentimiento y resignación, cuando su amo le estaba vigilando. En su nueva condición como cristiano era un esclavo de Cristo, y Cristo le había hecho libre.
Él tenía que mirar más allá de su amo en la tierra, intentando agradar a su amo en el cielo como esclavo. Su amo en la tierra solo podía controlar su cuerpo. Los esclavos de Cristo le habían rendido a él su alma, incluso la totalidad de su personalidad. Recordemos que el apóstol Pablo mismo se calificó a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. El versículo 7 añade, con buena voluntad. Esto indica que sus actitudes debían de reflejar un servicio cristiano. Cuando un hijo de Dios fuera un cristiano o un amo, empleado o jefe, llega hasta el punto en que la motivación de su vida es agradar a Dios. Entonces los obstáculos entre los que obedecen y la autoridad y los que ejercen y los que la ejercen, o entre los que controlan el capital y los empleados, son fácilmente pasados por alto. En nuestra época existe un tipo de esclavitud que no solo afecta al cuerpo, sino también a la mente. Esta esclavitud es más perniciosa y letal que aquella esclavitud del Imperio Romano. Hay muchísimas personas hoy que están dispuestas a hacer cualquier sacrificio con tal de satisfacer sus necesidades físicas, y que entregan su mente o cualquier ideología a cualquier ideología novedosa, a la cual se le puede poner cualquier nombre. Y que pueden quebrar las cadenas y grilletes. ¿Qué puede quebrar las cadenas y grilletes del ser humano? Solo el poder del Evangelio de Cristo. Solo Él puede dar esa libertad. El apóstol Juan escribió en el capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Únicamente Cristo ofrece esa libertad. Pensemos en la enorme cantidad de personas que están en la actualidad atrapados y esclavizados en la droga, en el alcohol. En cada parte de nuestra personalidad hay una tendencia a caer en esa esclavitud. Por ello, no hay fuerza humana capaz de romper esas ataduras. Estimado oyente, querido hermano, se requiere un poder sobrehumano, un poder sobrenatural, y solamente el poder de Dios trae la liberación que usted necesita. Seamos verdaderamente libres, viviendo bajo la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, querido hermano, estimado oyente.